Muy buenos días, ¿qué tal? Buñol y comarca, ¿cómo estáis todos vosotros y vosotras ahí al otro lado? Bueno, aquí en Radio Buñol, como cada mañana, empezamos las mañanitas con este repaso a la actualidad tan particular que hacemos a primera hora de la mañana. Y ya sabéis que compartimos con vosotros toda la información de los medios oficiales y los no tan oficiales, los diarios digitales que siempre nos aportan un aspecto diferente de la actualidad. Bueno, hoy no te contamos con la presencia de Pilar Criado, nuestra compañera de fatigas aquí en este programa y en el resto de la programación de Radio Buñol. Y yo, como de costumbre, la echaremos en falta, yo por lo menos, en el tema deportivo, ¿no? Cuando lleguemos a las portadas de los diarios deportivos. Y vamos a empezar ya con Raúl Martínez a los mandos de lo... Rodrigo Puché, perdonar. Perdona, estaba mirando y digo, no, hombre, no, este lapsus es imperdonable, perdona, Rodrigo. Bueno, tenemos a los mandos técnicos a Rodrigo, que os hace llegar la emisión a vuestras casas. Y ya sabéis que como cada mañana, si os apetece hacer algún comentario, alguna pregunta, todos los canales están abiertos para que nos hagáis llegar vuestras opiniones, quejas, consultas, lo que queráis. Y a los micrófonos, como siempre, pues Cristóbal Aro, aquí, como de costumbre. Empezamos el recorrido, empezamos ya con los diarios digitales. Y hoy tenemos unas cuantas cosillas. Hoy no parece un día particularmente denso en la información, pero en fin, aún así siempre hay alguna cosa que nos puede hacernos preguntar cosas o por lo menos intentar averiguar más sobre alguna noticia. Empezamos por los diarios, el diario.es. Aquí nos cuentan que la alcaldesa de Marbella del PP acumula más de 12 millones de euros en patrimonio después de 30 años en política. Y cuando leía esta noticia me acordaba yo, por ejemplo, del equipo de gobierno de Aznar, que tenía 10 o 12 ministros y 8, 9 o 10 están metidos en la cárcel. Claro, con un equipo así, pues ya se sabe que no se puede alegar ignorancia, ¿no? Y ahora, por lo que estamos viendo, pues continúa la corrupción en todas partes, aún después de tantos años de actividad política. Bueno, y luego en el diario también nos cuentan, llevan los diarios digitales una serie de artículos hablando del Mundial de Qatar y de la falta de derechos humanos ahí en este país y recriminando la falta de responsabilidad por no quejarse, ¿no? Bueno, pues aquí nos cuentan en el diario: las muestras de afecto en público están prohibidas en Qatar. Y el informe lo titulan El Mundial de la Vergüenza. En fin, para que vayamos por lo menos aprendiendo lo que está pasando allí. Y luego en el diario.es, para terminar ya el recorrido que nos ha llamado la atención de este periódico digital, nos cuentan que la concentración de esperma en los varones se ha reducido a la mitad en solo 50 años. A lo largo de estos 50 años yo he ido ya leyendo a lo largo de mi vida, y es cierto, cómo iba disminuyendo la concentración de esperma y cómo se está complicando el tema de concebir, ¿no? Por esto. Bueno, es una cosa curiosa, consecuencia de la contaminación, según informan los científicos, ¿no? Está produciéndose la reducción del esperma. Vamos a otro diario, el Diario Público. Este artículo es curioso porque con la reforma de la sedición han metido una serie de condiciones para el delito que al final resulta que lo van a pagar el pato los movimientos, la plataforma de afectados por la hipoteca o la gente que pretende parar un desahucio. El movimiento para la vivienda pagaría los platos rotos de la reforma de la sedición. Es lo que ocurre cuando pones en una ley conceptos bastante difíciles de definir, ¿no? En fin, ya veremos cómo acaba el tema. Y me imagino que como la ley Mordaza, ¿no? Que se utiliza para unas cosas, pero al final se aplica para lo que no debiera. Bueno, en el Diario Público seguimos con él. La Fiscalía archiva la denuncia por las cargas policiales en la huelga del metal de Cádiz y por 9 detenciones ilegales que se produjeron allí. Es curioso, ¿no? Lo de la Fiscalía y los determinados jueces parece que tienen un ramalazo. Bueno, hablando de ramalazo, en el Diario Público nos cuentan, es el único, creo, porque las portadas que estoy viendo aquí no ponen absolutamente nada de información sobre la cumbre del clima. Y aquí nos cuentan que los países ricos no quieren pagar por calentar el planeta en una cumbre cada vez más tensa. No me extraña, si no están haciendo nada, millones de personas estarán preguntándose que para qué sirve esa cumbre, ¿no? Bueno, por ejemplo,
a lo mejor serviría para eliminar las desigualdades, porque la siguiente noticia dice que en España se duplica el número de hogares que no pueden calentar su vivienda en invierno. Menudo panorama, ¿eh? Bueno, y hablando de tribunales y de jueces y de fiscalías y cosas de estas raras, el Tribunal Supremo ordena repetir juicio contra miembros de la mesa del Parlament catalán por falta de imparcialidad de 2 jueces. Para que el Tribunal Supremo diga que hay jueces que no son imparciales, hace falta valor, ¿no? Pero mira, ahí está la realidad, para si alguien tiene alguna duda al respecto. Y mira, qué cosa más curiosa, también en el Diario Público nos cuentan otro artista que se niega a actuar en el Mundial por falta de derechos humanos. Se llama Rod Stewart, también rechaza actuar en el Mundial. Deberíamos de tomar ejemplos de dignidad de algunas personas públicas, ¿no? Porque aquí en España no se dice, nadie dice ni mu para defender los derechos humanos en ningún sitio, ¿no? En el Qatar tampoco. Bueno, y luego esta noticia a mí me ha parecido sorprendente, ¿no? Ya veremos si es verdad. Me refiero si es verdad lo que dice. Jeff Bezos, creo que es el de Amazon, el millonario, donará gran parte de su fortuna a organismos benéficos, a organizaciones benéficas. Muy bien por este hombre. Bueno, y luego voy a hacer publicidad, pero vamos a hacer publicidad de la buena. Una noticia del Diario Público que dice: Caja Rural, la caja que no cierra oficinas, suma 17.000 nuevos clientes. Y con esa noticia yo me daba cuenta también hasta qué punto tenemos el poder de cambiar las cosas, ¿no? La gente normal y corriente. Nosotros, todos juntos, ¿no? Si todos decidimos irnos de los bancos que nos están robando, pues a lo mejor los bancos se lo pensarían, lo de cerrar oficinas y despedir trabajadores, ¿no? Ocurre también con las hidroeléctricas, con las petroleras, con las grandes superficies. Tenemos todo el poder en nuestras manos, ¿verdad? Bueno, y terminamos ya con Infolibre, y ya que todas las portadas nos aparece aquí la OTAN, Polonia alerta a la OTAN, Polonia investiga una explosión, nos enteramos por los diarios digitales de que Biden afirma que los misiles de Polonia podrían proceder de Ucrania. Una vez ya informados de este pequeño detalle, pues vamos a ver lo que nos cuentan las portadas de los periódicos españoles. Empezamos por El País. Perdonad el carraspeo habitual. Nos cuentan aquí: Polonia investiga una explosión cerca de la frontera con Ucrania. Varsovia convoca a su Consejo de Seguridad y Estados Unidos dice que no puede acreditar que fueran misiles de Rusia, que atacó una decena de regiones. Nos cuentan: el gobierno se abre a revisar la ley del solo sí es sí ante las rebajas de penas. Esto es curioso, también en los digitales aparece el tema y nos cuentan que determinados jueces, pues parece ser que están aprovechando los huecos que deja la ley para rebajar las penas a los delitos sexuales. En fin, hay jueces para todo, como en todas partes, ¿no? Luego, Esquerra desliga la reforma de la malversación de los presupuestos. Y la imagen que también aparece en algún otro periódico, la de Pedro Sánchez, nuestro presidente, con Xi. Ayer era Biden, hoy es Pedro Sánchez. Pide a Xi que use su influencia sobre Putin. El G20, que es el grupo de los millonarios de los países ricos, esto sí que aparece en todos los periódicos, lo de la cumbre del clima pues parece que no le importa a nadie. El G20 cerca de acordar una declaración de rechazo a una era de guerra. Mira, qué curioso, ¿no? Se están aprovechando para hacer negocio y la hipocresía de decir ahora rechazamos la guerra. Bueno, los 4 generales que frenaron el avance ruso, nuevos mitos del país. La selección, lo de Qatar, la selección parte a Oriente con una expedición de 90 personas. Una entrevista a un delantero del Uruguay: a los uruguayos nos enseñan a competir descalzos o con piedras. La audiencia de Sevilla da a Griñán 10 días para entrar en prisión. Y la inflación cae al 7,3%, la menor desde el inicio de la guerra. Vamos a la portada de ABC, que también comparte la fotografía de los efectos del misil en Polonia, y aparece una de las fotografías: la OTAN en alerta tras impactar 2 misiles en Polonia. Y luego, Igualdad culpa a los jueces machistas del fiasco de su ley. Nos vamos a la portada ahora de El Mundo, y aquí Polonia alerta a la OTAN por una explosión en su territorio.
13 meses de escalada de precios dejan vacío el carrito de la compra. Rebelión contra la selectividad de responsables de lengua en 10 comunidades autónomas. Es un test de conducir, dicen estos. Y luego aquí la imagen de Pedro Sánchez y su mujer, pero la verdad que es una imagen curiosísima, porque la ropa que llevan, tela. Dice, vestidos a la balinesa con colores ucranianos. Luego, la discrepancia de Hacienda con Ciencia pone en riesgo 3.500 millones de inversiones. Y la justicia evidencia que Montero desprotegió a las mujeres violadas. Aquí el Mundo en su campaña junto con otros medios contra Montero, porque ya se sabe que hay que ir a por ella. Bueno, en La Razón, vamos a ver lo que nos cuentan. El PSOE teme que Junqueras marque las elecciones como cabeza de Esquerra al Congreso. Polonia alerta a la OTAN tras sufrir las primeras bajas de la guerra. También la imagen de Pedro Sánchez con el primer ministro chino. La crisis en la izquierda enfría los cambios en la malversación. Esquerra asume que la reforma se complica por la división que suscita. Y 10 días para el ingreso voluntario en prisión de Griñán por los ERE. También la cesta de la compra sube más de un 15% en el último año. Y Justicia revisará la ley del solo sí es sí después de estrellarse en los juzgados. Y con esto hemos terminado el repaso de las noticias de portada de los periódicos en España y nos vamos a los deportivos. Y un recuerdo para Pilar porque la voy a echar de menos. Aunque me parece que es bastante fácil porque aquí hablan de Qatar y que dentro de unos días pues vamos a ver futbolistas allí. Aquí, en Marca, entrevista exclusiva a Hazard, que no sé cómo se dice, perdonar. Y los de Luis Enrique ya están en Jordania para el último ensayo antes del Mundial. Hansi Flick, que Rüdiger esté en el Madrid es un plus para Alemania. Kun Agüero, esta Argentina con un Messi al 60% también funcionaría. Y tenemos la portada de Marca. En la de AS aparece Luis Enrique, sí, ya me lo conozco. Y nos cuenta Podemos, bueno, él titula la portada de AS. Pistoletazo de salida del Mundial para la Roja. Ayer llegó a Jordania y disputa mañana su último ensayo antes del debut ante Costa Rica. Y Coque dice, los mundiales los ganan los grupos y eso es lo que somos nosotros. También Courtois merecía este Balón de Oro. Roberto Martínez conversa con AS. Asalto a Bellingham tras Qatar. El Dortmund apremia al inglés para que se pronuncie sobre su futuro tras el Mundial. Laporta. Para el mundo, Messi es aún del Barça. España sigue lanzada. También gana a Japón 1-0 en la selección femenina. Y en tenis, Alcaraz acaba el año como número 1 tras caer Nadal. El Mundo Deportivo, a ver si pone el nombre de este hombre porque si no, no lo conoceré. El joven crack del Barça sueña con ganar el Mundial. Se puede conseguir el título, vamos a ir con todo. A Pedri. Alguno que me esté escuchando dirá, pero este de normal no sabe quién es este hombre. Pues no. ¿Y por qué no? Pregunta este hombre. Bueno, todas las plantillas oficiales de Qatar en páginas centrales. El femenino España-Japón ganó España 1-0, otro triunfo de prestigio para la Roja. Y en tenis, en la ATP, Nadal cae y Alcaraz es número 1. En Sport, la imagen de Ansu, arma letal, titula. La Roja ya está en la Jordania, por si no os habíais enterado. Perdonad la ironía. Y la lío mundial con Cristiano. Su polémica con el United enturbia el ambiente de la selección portuguesa. Y Laporta dice, los niños me preguntan si volverá Messi. Y con esto terminamos el recorrido de las informaciones de los diarios deportivos en portada. Creo que me falta la de la Comunidad Valenciana Superdeporte, así que lo tenemos aquí. Y aquí aparece Cañizares. El Valencia podría haber subsistido sin venderse, dice este exjugador. Guillamón dice, Luis Enrique tiene mucha confianza en lo que hago. El camino a Qatar, que ya lo comentan en todos los diarios deportivos, y de aquí de la Comunidad Valenciana, Derbi Teica, todo preparado en Mestalla para un partido que sea memorable. Del Villarreal, Setién tendrá una vida extra tras el Mundial. Del Levante, Sarakci vuelve tras su lesión de manera parcial. Y de la Euroliga, Valencia Basket 76, Burges 68. Un triunfo muy trabajado y ya van 3 en Europa. Y la cumbre en Singapur. Lim da luz verde a que Gattuso y Corona valoren opciones en el mercado de enero. Y ahora sí que hemos acabado la información
económica. Perdón, deportiva. Y vamos ya a los diarios de información económica. En 5 días la portada recoge: Iberdrola acelera la venta de su cartera renovable y la tasa en 1.200 millones. Es curioso cómo las grandes empresas están vendiendo renovables, no se sabe exactamente por qué. Veréis que la cosa está muy turbia. La plataforma FTX operó en España desde una filial que tenía ficha de broker. El Corte Inglés renueva su plan de pagarés, pese al 2% de interés. Y esta sí que es importante. Alimentos básicos de la cesta de la compra suben hasta el 43% en octubre. Así que no os extrañéis de que no podamos comer dentro de nada. En El Economista, Escrivá subirá las cotizaciones 10 puntos más que las pensiones. La Generalitat sale al rescate de QEBV para salvar el PERTE eléctrico. Nos cuentan del Black Friday, el consumo caerá un 1% por el parón y la Navidad. Los gestores tienen la mejor opinión en todo el siglo sobre la renta fija. Es lo único que está subiendo, claro. Iberdrola firma la mayor emisión verde en Europa en el semestre. Y BBVA y Santander vuelven a remunerar los depósitos de empresa a los particulares que los zurzan. En expansión, el fondo ICG, todo funciona a base de fondos, no sé si lo habréis notado, compra las renovables de Javier Botín, otro que vende renovables. Habrá que preguntarse por qué, ¿verdad? Las energéticas en lucha contra el gobierno por el impuesto, por supuesto. Aquí dice impuestazo, ¿eh? Y luego en vivienda, Málaga, Girona, Valencia y Madrid baten los precios pre-COVID. Y el PSOE y el PP no les preocupa que esto esté subiendo como la espuma. Los precios de la vivienda, digo. Bueno, y 25 alimentos básicos suben más de un 14%, el doble que la inflación. También aquí aparece la imagen de Pedro Sánchez y Xi Jinping, que ya me lo sé. Y nos cuentan que Santander recibe un dividendo récord de su filial de Estados Unidos. Con esto terminamos la información de los periódicos económicos y vamos ahora ya a la Comunidad Valenciana y recogemos las noticias de sus periódicos. En Levante aparece: la reforma de la malversación reduciría penas en los casos valencianos de corrupción. Aquí es curioso como, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, te meten algunos partidos políticos cosas que favorecen a sus corruptos, ¿no? Está muy... hay que mirarlo. Bueno, la tensión bélica mundial crece con la caída de misiles en Polonia. Bueno, condenados de Gürtel o de cooperación se verían beneficiados si se restringe el delito al lucro personal. Tela. Bueno, el coste de los alimentos se dispara un 15% en un año. De los temporales, los seguros dejarán de cubrir las DANA al no ser extraordinarias. Mira qué manera más bonita de ahorrarse el gasto a las compañías de seguros. Alquilar una habitación en Valencia sube hasta 400 euros y el PSOE y el PP no les preocupa. El Valencia Club de Fútbol, Lim, asegura a Gattuso que valora fichar en invierno. Y las limitaciones viarias de Ruzafa se llevan al Botanic. Vamos al periódico de Mediterráneo y nos cuentan lo de los alimentos. Suben un 16% en el último año en Castellón. Conmemoración en el Palau de la Festa de Castellón, 30 años de transporte adaptado. La tensión bélica mundial crece por la caída de misiles en Polonia. Los estudiantes de la Universidad Jaime I también critican al Consell por no asumir el déficit previsto. El rifirrafe entre PP y Partido Socialista frena ahora el pacto de alcaldes para salvar el azulejo. Y Sanitat licita por fin el nuevo centro de salud Sequiol. Nos vamos ahora a información. Miles de profesores reducen sus opciones de hacer fijas sus plazas por la baremación del valenciano. El Consell participará en la protesta contra el agravio a Alicante en los presupuestos. Obras que se hacen eternas también en la ciudad de Alicante, por lo que se ve. Osbec insta a los hoteles de Alicante a unirse para crear una patronal fuerte. Y aquí la milonga de siempre. Es curioso cómo el gobierno se preocupa por que los grandes fondos y las grandes empresas tengan sus macroplantas y no se preocupa porque los particulares tengamos nuestro suministro propio, ¿no? Bueno, 2.000 euros la hectárea para plantar solares. En fin, que nos quedaremos sin comida para que unos cuantos grandes grupos hagan millonarios. Y eso parece ser las preocupaciones de los diferentes gobiernos. De aquí de España, claro, porque en el resto de Europa es otra cosa.
La disolución de sociedades crece un 17% por el aumento de los costes de las empresas. Y nos vamos ahora a la portada de las provincias, porque 20 minutos no ha actualizado hoy. Las provincias, y con esto terminamos los diarios de la Comunidad Valenciana, nos cuentan: el Supremo desmonta la última ofensiva de Compromís con Radio Televisión Valenciana, contra Radio Televisión Valenciana. La imagen es para las Cortes aquí en la comunidad. Otro incendio para Ribó. Dice que los bomberos exigen soluciones desde las bancadas del hemiciclo municipal. Luego la OTAN en alerta tras el impacto en Polonia de 2 misiles atribuidos a Rusia. Parece ser que las provincias no han oído a Biden. Y luego primeras denuncias contra educación por prohibir examinarse en castellano. La comunidad sufre su mayor ola de delitos graves cometidos por menores. Y la malograda apuesta de bombas Graus. Y con esto ya hemos terminado el repaso a las portadas de los periódicos de aquí de la Comunidad Valenciana y vamos a ver ahora las últimas noticias de aquí de Buñol y de la comarca. Empezamos por Hoy un Clic y aquí han actualizado: el Ayuntamiento de Buñol aprueba el comienzo de las obras de urbanización del cementerio municipal. Aquí la Feria Gastronómica de Feria Valencia cuenta con la participación de Buñol Turismo. Y el Buñol vence en Benetúser 0-2 y se coloca cuarto. Y con esto terminan las últimas noticias aportadas por Hoy un Clic. Nos vamos a tu comarca y aquí recogen: la falla La Venta de Buñol firma el contrato de los monumentos para las próximas fallas. La Guardia Civil detiene a 4 personas por 38 delitos en la localidad de Requena. Vamos a ver qué más cosas tenemos aquí de la comarca. Mira, Paloma González Quiles, nueva jueza de paz de Turís. Y Cheste se une a la campaña de la red de la Comunidad Valenciana en el Día Mundial sin Alcohol. Y una fotogalería, la representación de Carmina Burana llena el Teatro Liceo de Cheste y finaliza con una ovación del público. También aquí recogen la Concejalía de Contratación aprueba el comienzo de las obras de urbanización del cementerio de aquí de Buñol. Y también recogen: el Buñol asciende al cuarto puesto tras su victoria frente al Unión Benetúser Favara, 0-2. Mira, ayer lo comentábamos ya y terminamos con esto. La Concejalía de Deportes de Cheste y Stop Goal convocan el segundo campamento multideporte. Ya nos vamos ahora a Comarcal CV y aquí vamos a ver las últimas actualizaciones con los daños provocados por las últimas tormentas. Esto ya lo comentábamos el día de ayer, la muestra de embutido de Requena. Parece ser que ya no hay más actualizaciones. Y finalmente nos vamos a Deporte Líder, en la que mi compañera Pilar me ha hecho que no me olvide el tema, por supuestísimo, es su chaval. Julen Araujo participará con la selección valenciana sub-14 en el Nacional de Valladolid. Mis cariñosas felicitaciones para Pilar y su chaval por esta maravillosa noticia, ¿no? Bueno, y la otra actualización: SKB Competición viaja a Portugal para participar en el Mundial Rotax 2022. Y el resto de noticias ya las dimos en el día de ayer. Y terminamos con esto el repaso de la actualidad aquí en Buñol y en su comarca. Y también hemos terminado de contaros todas las últimas actualizaciones de los diferentes informativos que compartimos en esta media hora primera de las mañanitas, que os invitamos a continuar aquí para vuestras canciones dedicadas. Muchas gracias por vuestra escucha y nos volvemos a ver y a escuchar, porque nos podéis ver también, ya lo sabéis, mañana a esta misma hora. Muy buenos días y gracias por vuestra escucha.